¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 15 de marzo de 2023. Con Carlos José Hurtado y con Byron Baltodano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Feliz cumpleaños, Luz Antonia Ruiz Calero, la Toñita. De las personas más importantes de mi vida. Allá vive ahora en Mazatepe. Una extraordinaria mujer. Que a lo largo de toda su vida ha sido ejemplo de tantísimas cosas. Hoy está ya cumpliendo 85, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Sí, 85. Felicidades, Toñita. Y felicidades también al compañero Juan Carlos Alanís Ulloa. Este ya es bisabuelo. Parece mentira, ¿verdad? Felicidades, Juan Carlos. Bueno, hoy quiero que hablemos de dos cosas que son vinculadas al 14 de marzo, ambas, y que tienen, y creo que están vinculadas a nosotros de muchas maneras. Ayer hubo un acto especial, pequeño, en la Asamblea Nacional, para recordar el 228 aniversario de la muerte de Satullier. Así le vamos a decir, aunque le digan de otra manera, conservan el apellido francés. Satullier. Este fue el líder de la rebelión de los pueblos caribes contra las tropas de ocupación de Francia y de Gran Bretaña, de Inglaterra, en San Vicente y en las islas adyacentes. Y eso dio origen a la emigración forzosa, al destierro, al cruel, porque lo fueron a tirar, como quien tira un saco de papa, al destierro del pueblo, de los pueblos caribes, de San Vicente, que era su tierra, vinieron a parar a las costas de Centroamérica. Nosotros tenemos una comunidad garífuna en Orinoco, principalmente, no solamente, en Orinoco, que queda en el municipio de Laguna de Perla. La mayor comunidad de garífunas está en Honduras, en Belice, y muchísimos que han emigrado a Estados Unidos, en New Orleans, por ejemplo. Pero la cultura garífuna es parte de la cultura nicaragüense. Tiene un gran impacto, son poquitos y tienen un gran impacto por la calidad, por la alegría que transmiten sus manifestaciones artísticas, por lo especial de su manera de ser, de conservar sus tradiciones. Y además son parte de nuestra nacionalidad multiétnica, de la cual muy poco hablamos. Creemos que solo somos los mestizos y los blancos, los habitantes del país. ¿Y qué va a ser, hermano? Aquí hay de todo, aquí hay de todo. Ayer leía una frase que me encantó. Nicaragua es una república de color. Y vamos a hablar entonces de Satullier. Este hombre nació el 24 de octubre de 1738. Ustedes han visto la figura, la pintada aquí en Avenida Bolívar, de la rotonda Hugo Chávez hacia el lago,
a mano izquierda, en la Plaza Pedro Joaquín Chamorro, ahí están 9 próceres. El que está con un turbante, ese es Satuyé, a la altura de Bolívar, a la altura de Sandino, porque de esa importancia histórica es. Lo que pasa es que la mayor parte de nosotros somos ignorantes en este tipo de temas. Entonces, decía Johnny Hodgson en una magnífica exposición que hizo el año pasado, para el 15 de marzo, ¿verdad? Decía lo siguiente: son un pueblo con una rica historia que nace con la fusión desde la primera parte de los años 1600 de la cultura amerindia y de la cultura africana, una fusión. Tienen de África Occidental el aspecto físico, el acento de su hablado, el ritmo y sus instrumentos de baile. En cambio, su idioma, sus cantos y sus comidas son indígenas. La lengua garífuna actual conserva en sus expresiones 45% de arawak, 25% caribe, 15% francés, 10% inglés y 5% yoruba de Nigeria. Y sin embargo, tenemos un problema, y es que hay muy poco garífuna hablante. Se ha ido perdiendo la lengua, entre otras razones, por la dominación colonial que ha ejercido el resto del país sobre los garífunas, porque la enseñanza no es en su idioma, porque los jóvenes han preferido aprender otros idiomas que el propio. Es un verdadero desafío el que tiene la comunidad garífuna y las autoridades políticas del gobierno ahí en el Caribe Sur, de propiciar las condiciones de que permita que los nuevos integrantes de la comunidad, la juventud, aprenda su idioma en la educación, en la música, en los carteles, en los libros, en fin. Fíjense cómo comenzó su historia. Es muy interesante. Todo esto es muy interesante. Podemos aprender mucho. La historia empieza a inicios de 1600, contaba Johnny Hodgson, porque llegaron los ingleses, secuestraron a miles de negros en Nigeria, los montan a los barcos y hubo una rebelión, un motín en los barcos. Entonces, el producto del motín, los barcos encallan en los arrecifes de San Vicente. Los pocos que logran sobrevivir, porque eso naufraga y llega ahí, más el clima y todas las cosas, ¿verdad? Llegan a San Vicente y se mezclan con las mujeres caribes de la isla. Eran hombres, la inmensa mayoría que iban en los barcos. Aprenden la lengua y surge una nueva cultura llamada los garinagu o caribes negros, conocidos ahora como los garífunas. Característica de ellos: jamás pudieron esclavizarlo. Tan rebelde y tan digno que nunca los pudieron esclavizar, ni ingleses, ni franceses, ni españoles. O sea, los trajeron a la fuerza de Nigeria, pero no los pudieron esclavizar. El otro aspecto que resaltaba Johnny es que esto ocurre con estos negros que salen de Nigeria a la fuerza, los secuestrados, naufragan y llegan a San Vicente. Pero había un interés mercantil, económico, geopolítico de todas las potencias europeas, cuando eran potencias, ahora son cualquier cosa, sobre las islas del Caribe, por su riqueza, por su ubicación geográfica. Entonces ahí llegaron holandeses, llegaron ingleses, llegaron franceses, llegaron españoles.
y se adueñaban de la isla, mataban a la gente y se adueñaban de las islas. La última isla que lograron ocupar mediante el exterminio fue San Vicente, en 1795. Entonces, fíjense, en el 2 de mayo de 1668, España y Francia, las potencias dominantes, después las desplaza Inglaterra, firman un tratado, conocido como el Tratado de Aquisgrán, o de la Chapelle, quién sabe, que Chapelle, y declaran neutral San Vicente. Eran muy peleantines sus habitantes, entonces declaran neutral. ¿No? En 1763, en el Tratado de París, Francia le cede la posesión de San Vicente a Inglaterra. Pero cuando llegan los ingleses, los caribes negros no le permiten ocupar la isla. Y se produce la Primera Guerra del Caribe. Y fue tan férrea la defensa de los garífonos de su isla, que los ingleses se vieron obligados a firmar un tratado. Era el segundo tratado, pero tenían décadas de no firmar tratados con gente que no fuera blanca. Los negros de San Vicente los obligaron a firmar. Porque ya antes en Jamaica habían firmado con los cimarrones, en 1739. Entonces ahí los garífonas son reconocidos como súbditos de igual derecho del rey de Inglaterra, Jorge III, pero le conceden a los ingleses ocupar gran parte de la isla. Los garífonas se van al norte y los ingleses le permitían vender y comprar y hacer lo que quisieran, que no los iban a reprimir. Pero viene la Revolución Francesa en 1776 y allí eso le permite cuando llega la noticia, a los meses, a San Vicente agarrar fuerza de nuevo, los garífonas, para de alguna manera sacar a los ingleses de San Vicente. ¿Verdad? Luego vino en 1794 un decreto de la Revolución Francesa que declara abolida la esclavitud en todos los territorios de Francia en ultramar. Y mandan a un picha que ejecute esto, Victor Hughes. Pero este era un operador político imperial. Eso no vino en el plan de buena gente, pues ven, ya no se los esclavicen, es una orden, no vino en ese plan, vino en el plan conspirador. Ya van a contar, ya les voy a contar cómo fue. Pero además también está la revolución de Estados Unidos. Y entonces que Inglaterra se vio obligada a desprenderse de su principal colonia. Entonces ya vienen, eso también anima a los de San Vicente. ¿Ya? Entonces a este hombre, el operador político de los franceses que se llamó Victor Hughes, llega por primera vez a Guadalupe. Y ahí lo que hace el tipo es que se alía con los líderes de los pueblos originarios, ¿no? Entre ellos Julien Fedon, un mulato que era propietario de una pequeña plantación en el occidente de Grenada. Entonces Hughes le da armas, lo anima para que se levante contra los ingleses, con el objetivo de que Francia fuera la soberana, pues, la dueña de la isla. Pero los ingleses metieron todo tipo de refuerzos y aplastaron la rebelión. Quemaron gran parte de las propiedades de los habitantes en Grenada. Mataron a un montón de gente. Incluso incendiaban las plantaciones y las bodegas de alimentos con el objetivo de matar de hambre a la gente. Hasta que finalmente se rindieron. Nunca se supo qué fue de Julien Fedon. No lo mataron, no se sabe
Si se ahogó, si huyó, nunca se supo. El líder de esa rebelión en Grenada. En San Vicente las cosas no andaban igual, no andaban mejor, pues. Pero este tipo, Víctor Hugo, comienza a animar a los caribes que se rebelen, que saquen a los ingleses. Y les da armas, y así hay una alianza entre franceses y los garífunas para sacar a los ingleses. Entonces viene el inglés, el gobernador de la isla de San Vicente, de apellido Seton, James Seton, que llega con un montón de gente a la isla. Y entonces convoca a los líderes caribes a una reunión a comienzos de 1975. Entonces el objetivo era ofrecerle, a cambio de su lealtad a la corona inglesa, iban a dejarlos vivir en paz. ¿Verdad? Ya recuerden que está Víctor Hughes conspirando, les está alentando, les está armando, y entonces están preparándose para el levantamiento. Pero lo que ocurre en Grenada propicia que se acelere el levantamiento de los garífunas y se levantan bajo la jefatura de Satouillet. Y se inicia la Segunda Guerra del Caribe. ¿Saben cómo le llamaban los ingleses a esa guerra? La guerra de los bandidos. Son los ingleses los que acuñaron ese término para describir a los rebeldes, que después lo aplican los gringos con Sandino, por ejemplo. La guerra de los bandidos. ¿No? Dice, recordaba Johnny Hodgson que Satouillet era un guerrero excepcional con grandes cualidades de liderazgo, muy respetado tanto por los líderes caribes como por los colonialistas esclavistas europeos que luchaban contra él. Entonces, Satouillet se va a la guerra contra los ingleses y una parte de la isla, él tiene la tropa y en otra parte está un medio hermano suyo que le decían Dubayé, que era un militar implacable. Este hombre había tenido el control de una gran parte de la isla y era indispensable la alianza entre ambos. Empieza la batalla, es evidente de que los garífunas no van a ser vencidos. Entonces aquí ocurre algo que no se sabe exactamente en cuáles son las circunstancias. Pues. Iban a atacar ya tenían toda la gente concentrada para el ataque final, ¿verdad? Y se van a un sitio que se llama Dorsetshire, Hill, porque el objetivo era atacar la capital, que se llama Kingston. Y ahí murió Satouillet. Hay básicamente tres teorías. Uno, que hubo un combate y murió en el combate. Otro, que hubo un duelo entre él y un militar inglés, Alexander Late, y que Alexander Late era más experto en la espada y lo mató. Y la otra es que lo traicionaron, lo emboscaron y lo mataron. Pero sobre ninguna hay certeza. Pero ahí muere Satouillet. Y eso derrumba la moral de los caribes. Todavía resistieron, ¿verdad? Un rato, unos meses con Dubayé, pero finalmente se rinden. Al año siguiente, en junio de 1796. O sea, la muerte de Satouillet. Pero además, muere Satouillet y los franceses dicen, nos vemos, mano. Si este era el hombre, ya nos vamos. Y los dejan solos a los garífunas, ya sin armas, ya sin municiones. Y se van. O sea, los entotolotaron porque la idea de ellos era que Francia recuperara soberanía sobre San Vicente. No andaban de buena gente. No, la pelea era contra los ingleses en una pelea de corte global. Ahí muere Satouillet. Entonces, ¿qué fue miren lo que pasó? Miren, es de espanto. Este es el método de los ingleses. Es de espanto. Agarran a toda la población garífuna. Escogen
a los que son más parecidos a africanos y a los que son más parecidos a caribis, o sea, a los pueblos originarios, y a los más parecidos a africanos, los agarran a todos, mujeres, niños, ancianos, adultos, todos. 5.080 y los van a dejar a una isla inhóspita. Ahí no crecía, pero ni chichicaste, hermano. La isla de Balisú. ¿Quién sabe cómo se pronuncia en francés? ¿No? Dice Johnny Hodgson. Tal vez pensarán que es una islita bonita donde se puede estar, pero Kenzie Zambola, que es una antropóloga muy reconocida en el Caribe Sur, y yo hemos estado en esta isla y vimos que ahí nadie podía sobrevivir y llegaron a esa isla 2 siglos después. No hay nada, es como una gran roca en el mar, solo crecen lagartijas y algunos arbustos espinosos. Ahí mandaron a todos los garífunas para que murieran y murieron mucho. Pero pasaron meses y meses y los ingleses miraban que no terminaban de morir. Entonces decidieron expulsar a todos los que aún vivían, ancianos, mujeres, hombres y niños. Los montaron en un barco grande, un bergantín y 2 medianos, buques de guerra ingleses. Hacinados, imagínate, 2000, en total montaron ahí a 2026. Hacinados. Y cogieron rumbo noroeste, de San Vicente al noroeste. Ahí tenemos 2 mapas que los pueden, uno que es dibujado por un niño y otro que es un mapa. Y los agarran y se los llevan. Cuando se topan con una isla más o menos parecida a la que las habían sacado a Luisiana, ahí los dejan tirados. Y se van de regreso los ingleses, ahí los dejaron tirados. A la isla de Roatán, frente a Honduras. Hoy Roatán es un paraíso turístico, ¿no? Ahí llegaron el 12 de abril de 1797. Desterrados de su patria, abandonados a su suerte. Es terrible, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? O sea, solo imagínense, primero los tiran a una roca, una gigantesca roca, donde no crece nada. ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a comer? Dejan sin nada, sin agua, sin nada. Entonces, murieron más de la mitad de hambre. Ustedes se imaginan el horror de madres y padres, de hermanos y hermanas viendo a sus hijos que están muriendo de hambre y que no pueden hacer nada. Porque no tenían ni aperos para pescar. No había ni árboles para cortar y qué sé yo, con una vara medio pescar, nada. O sea, debe haber sido de espanto, los niños muriendo de hambre, por ejemplo. La extrema crueldad, y hermanos llegaban a ver, ya se murieron, llegaban los ingleses, nada que se mueren, anda a ver si ya se murieron. Hombre, ya está, pues vamos a agarrar a los que estén ahí y los vamos a llevar a una isla. Así fue, esa es la crueldad, la extrema crueldad. Y fíjense, ahí hay una especie de memorial en esa isla inhóspita y deshabitada. Es el único valor que tiene. Es un memorial a los 2.618 garífunas que murieron de hambre. Y el gobierno de San Vicente el año pasado ya puso a la venta la isla. Increíble, o sea, y les van a quitar una cosa que es parte de su patrimonio histórico al pueblo garífuna. $20 millones pide por la isla. ¿Te imaginas cómo será de inhóspito eso? No sé para qué la van a ocupar, pues, pero bueno, la van a vender. 320 acres. Una de las hijas de Satuyé, Gulisi, se estableció con sus 13 hijos en el sur de Belice. Allá hay un museo en la gringa que lleva su nombre. Entonces, recuerden, el hombre que está con el turbante ahí en el mural callejero, pues digamos que es un mural, las figuras que están, Sandino, Bolívar, el Che, etcétera, ahí está Satuyé.
Ahora, otra cosa importante, la Revolución Francesa abolió la esclavitud, pero eso no se aplicó realmente. Pues. Fue hasta como 50, 60 años después que ya fue real. Martinica, por ejemplo. Ahí los ingleses atacaron Martinica. Y bajo la ocupación inglesa se permaneció la esclavitud. En Guadalupe lo mismo. En Guyana. Incluso este Víctor Hugo, que estaba comisionado para que no hubieran esclavos, llegó a un sitio y decidió que no era conveniente, entonces la mantuvo. Y así, pues. Que fue en Guyana. Ahí llegó un hombre de Napoleón. Y Napoleón restableció oficialmente el tráfico de esclavos. Por decreto. La contrarrevolución encabezada por Napoleón que derrota la Revolución Francesa. Pues. Pero aún así Haití logra rebelarse y derrota a las mejores tropas francesas, las de Napoleón, que mandan a aplacar la rebelión de los negros. En Haití lo derrotan. Se proclama la primera república negra y la asfixian. La hipotecan durante décadas y son los causantes de que hoy en día el pueblo haitiano no tenga ninguna posibilidad de progresar. Primero los franceses, después los ingleses, los yanquis. Una cosa terrible lo de Haití. Pero miren lo que pasó también con los garífunas. Es interesante esto. ¿Eh? Llegan a Honduras, ¿verdad? Entonces en Honduras están solos en aquella isla. Algunos se aventuran, se llegan hasta la costa. Y entonces los españoles, en aquel momento había mucho ataque de los piratas ingleses. Los españoles dominan Honduras. Y vienen las luchas independentistas. Entonces los realistas que estaban, que estaban en minoría, y están perdiendo la batalla contra los independentistas, entonces los realistas se alían con los garífunas. Y eso causó una fractura entre el resto de la población en Honduras y los garífunas, porque ellos se ponen al lado de los realistas y pierden, porque Honduras finalmente es independiente como Nicaragua y el resto de Centroamérica. Pues. Y después eso origina, pero después siguen los ataques de los ingleses. Finalmente logran salir una parte hacia Belice. A Belice no podían llegar porque eso era un territorio dominado por los ingleses y ellos venían de San Vicente. Y así pasó. Bueno, fueron de los que los garífunas se incorporaron a las plantaciones bananeras, etcétera. Pues a lo largo de décadas es esto. En 1937 estaba la dictadura de Tiburcio Carías, ¿se acuerdan? Él les ha hablado de él. Ese fue un tipo. La bananera lo pusieron de presidente en Honduras y ese hombre hizo verdaderas atrocidades, exterminó una inmensa cantidad de población hondureña. Y miren lo que hizo con los garífunas. Los acusó de traición y agarró a sus 22 líderes principales. Los obligó a cavar sus tumbas y después los ejecutó. Y esto causó que muchos garífunas salieran huyendo. La tercera gran emigración desde Honduras. Pero bueno, a finales del siglo XIX vinieron a parar a Nicaragua. Porque emigraron. Pues. Rumbo norte, noroeste, rumbo sur, sureste. Algunos incluso llegaron hasta Costa Rica. Hay una película muy bonita de María José Álvarez y de Marta Clarice Hernández que se llama Lubarún. Véanla. La pueden ver ahí, está disponible gratuitamente. Es mejor verla en cine, pero es muy bonita. Hace ya, Lubarún tiene como 6 años, creo, por ahí. 6 o 7 años. Entonces, bueno, en nuestro país, en Nicaragua, se vinieron a asentar en la cuenca de Perlagún. Joseph Zambola, nieto de los últimos caciques garífunas de San Vicente,
con 16 familias, funda el primer asentamiento en Nicaragua, en la cuenca de Laguna de Perla. Están a 45 kilómetros de Bluefield, hacia el norte. Tienen su territorio más o menos son 530 kilómetros cuadrados. En este momento hay unos 5.000 garífunas. Hoy en día, más o menos unas 800 familias. Las primeras comunidades garífunas en Nicaragua fueron Lauba, La Fe, San Vicente, Justo Point y Orinoco. Orinoco es la sede administrativa pues, de la comunidad. Fundada en 1912 por el garífuna John Zambola. La comunidad La Fe fue fundada en 1896 por Lino López y su esposa Matilde Zenón. Se dedican a la pesca, a la agricultura. Su agricultura es banano, yuca, piña, malanga, arroz. La yuca es, para ellos la yuca es como el pan para nosotros, como la tortilla. Pero ellos hacen pan de yuca. ¿No? Y la famosa bebida, el gifiti. ¿Lo has probado vos el gifiti? Que guarocu, Susan, y que nada, eso te llega, es una patada, hermano. Una vez en mi vida lo probé hace como 8 años. Me mandaron de regalo de allá, de Orinoco. Chocha, hermano. Yo creyendo que era como miel. Un traguito me tomé. Ya estaba picado, hermano. Qué barbaridad. Durísimo el gifiti. Dicen, le atribuyen cualidades medicinales también, no solamente es para embriagarse, ¿verdad? Y en la cosmovisión garífuna los ancestros ocupan un lugar central. Tenemos unos videos allí. Fíjense, o sea, para ellos la música, los tambores, el evocar a los ancestros, y cuando fallece uno de ellos, todo eso es parte del homenaje que le rinden, pues no lo hacen con tristeza, sino lo hacen recordando la vida de la persona que ha fallecido y además bailándole, repartiendo comida, etcétera. Pues es muy interesante, ¿no? La cosmovisión de ellos, pues. Y hasta antes del 79 el Somocismo se encargó de anular la cultura griega. Estaba en extinción la cultura garífuna. Estaba prohibido que hicieran muchas de sus actividades. El gualagayo, por supuesto. Era brujería, eso es horrible, ¿no? Prohibido. Y es hasta la revolución que empieza poco a poco a conquistar sus espacios, ¿no? De manera que hoy en día ya el gobierno de Nicaragua reconoce como patrimonio nacional la cultura garífuna, por ejemplo, ¿no? Ustedes han oído al famoso grupo Banda Blanca, ¿no? Con Sopa de Caracol. Y el ritmo punta, ese es un ritmo garífuna. Es uno de tantos ritmos garífuna, pero... O sea, si has oído Sopa de Caracol, esa es música garífuna. Que se hizo súper popular por el 88, 89. Pero duró mucho tiempo. Gilbert también, por de ahí viene. Un poquito más reggae, pues, pero también de ahí viene. Y los tambores son indispensables. Los tambores. Es decir, que con los tambores anuncian que alguien falleció, por ejemplo. Eso le notifica a todo el mundo que lleguen, pues. Y empiezan a bailar punta, a celebrar la vida del fallecido o de la fallecida. ¿Verdad? Entonces, y la música, los cantos, ellos cuentan su historia. Y también hasta cuentan recetas de comida, cosas así, pues. Pero es una manera de transmitir conocimiento a las nuevas generaciones, la música, el canto. Y también recordar a los ancestros y también pedir ayuda a los ancestros, ¿no? Que, repito, los ancestros juegan un papel fundamental en la cultura garífuna, fundamental.
Se llaman úragas, son relatos que se narran durante las veladas o las grandes reuniones. Las melodías reúnen elementos africanos y amerindios, y los textos son una verdadera reserva de la historia y el saber tradicional sobre el cultivo de la mandioca, de la yuca, la fabricación de canoa, la construcción de calzas de barro cocido. Y también hay canciones con un fuerte componente satírico, ¿no?, con los tambores. La sazón, miren qué bonito esto, ¿eh? La comida garífuna mezcla el coco y el plátano, ¿no? El banano y el plátano también. Entonces la sazón africana la pone la manera de cocinar, que es despaciosa y condimentada. Se van al suave cocinando y con mucho condimento. Dice, los mismos garífunos dicen que los platos son hechos según el humor de la cocinera, el carisma del cliente, la simpatía que se produce entre ambos, la luna, la posición de las estrellas y otras cosas poéticas que solo entienden las personas con alma sensible. Tienen otra cosa, para ellos los pájaros son esenciales, son mensajeros en la naturaleza. Ellos solo siembran cuando han escuchado el canto del tidebird, el ave de la marea. Y hay otros pájaros que también marcan la pauta de determinadas de determinadas actividades que realizan los garífones. Es muy interesante. Es muy interesante. Entonces toca, ¿verdad?, ayudar a que esto se conserve, se multiplique. Proteger la cultura garífona es proteger la cultura nacional. Yo solo me imagino el horror que vivieron esos 5.080 garífonas expulsados de su isla, tirados a una roca inmensa a morir de hambre. Y llegaban los barcos a ver si estaban vivos. Y me imagino suplicando que les dieran agua, que les dieran algo de comer y nada. Y después los montan a la fuerza a 3 barcos y se los llevan, hartos porque no se han muerto. O sea, cuánto ha sufrido, ¿no? Cuánto han sufrido los pueblos negros que arribaron a la fuerza a nuestro continente, que se mezclaron con los pueblos originarios, y que conformaron culturas como la garífona o los miquitos, etcétera. Pero cuánto han sufrido, ¿no? Es una cosa. Y cuánto han resistido. Porque ellos los tiran a esa isla, a esa roca, después los van a tirar a Roatán, y después emigran aquí a Nicaragua, aquí a Belice, que no sé. Jamás fueron esclavizados, nunca. Es un valor enorme de resistencia, eso, de dignidad, eso es parte de su manera de ser. Nunca han sido esclavizados. Una pausa, regresamos, las 7:10. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:14 a.m. Y ayer fue el aniversario de un hombre. A ver, yo creo que el impacto de Carlos Marx en el planeta Tierra es de unas proporciones inigualables en la historia. Yo no creo que exista otro pensador que haya tenido mayor impacto en el planeta. O sea, estamos hablando de todas las culturas. La china, la japonesa, la latina, la africana, la asiática, la europea. O sea, es tan grande el impacto, fíjate, ya tiene más de 2 siglos de haber nacido Carlos Marx, en 1818. Ayer fue el aniversario 140 de su fallecimiento. Y sin embargo, sus ideas están tan vigentes como siempre. Sus ideas, no, su teoría, no, la ciencia que él descubre. Porque el marxismo es una ciencia, no es una receta, no es un dogma, no es un manual de fe. Es una ciencia. Y vamos a hablar sobre esto.
porque nos parece sumamente importante. Decía Fidel, por ejemplo, el 22 de abril de 1970, ese fue el centenario de Lenin. Decía Fidel, la teoría de Marx nunca fue un esquema, fue una concepción, fue un método, fue una interpretación, fue una ciencia. Y la ciencia se aplica a cada caso concreto y no hay dos casos concretos exactamente iguales. Incluso hay otra frase de Fidel, la de junio del 82. No es solo la única verdadera ciencia de la política y la revolución, sino que desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo, el marxismo es la única interpretación verdadera del proceso de desarrollo de la historia humana. A ver, lo voy a poner sencillísimo, aunque después le vamos a leer algunas definiciones. Antes de Marx, todas las sociedades en cualquier parte del mundo decían que los cambios eran producto de las ideas. Había grandes hombres que habían provocado grandes cambios. Marx descubre que eso no es cierto, que los cambios son resultado de los procesos de desarrollo productivo principalmente, y que son situaciones generales que empujan los cambios. Hay alguien que los dirige, pero aunque que pudiera haber sido Pedro Pérez o Jacinto Fernández, no importa. Pero no son los hombres con sus ideas los que provocan los cambios. Las ideas son resultado de la realidad, de las circunstancias. Se lo pongo de manera muy sencilla, pues un poquito más complejo, pero bueno. Y hay cosas de la vida de Marx que pocos se conocen. Por ejemplo, él muere en la miseria. Y él vivió una vida sumamente limitada. Se dedicaba a investigar y a escribir, investigar y a escribir. La primera internacional la funda Marx, Internacional del Sindicato Obrera. Y una época de su vida, recién casado él, que quien lo mantenía era Federico Engels. ¿Por qué? Porque Engels venía de una familia opulenta y tuvo una herencia grande, una herencia familiar. Entonces él mantenía durante algún tiempo a Marx y a la familia. Marx y su esposa, la esposa de toda su vida, fueron novios desde niño hasta que murieron. Primero murió ella y después él, ¿verdad? Y su esposa era una mujer sumamente culta. Jenny von Westphalen. Jamás se va a saber cuánta fue la influencia de sus ideas en las propuestas de Marx, porque era una mujer sumamente culta, muy, muy aguda, y eso fue lo que enamoró a Marx de ella, por cierto, pues. Hay cartas de amor de Marx a su mujer preciosas, pues. Tuvieron 7 hijos, 4 murieron antes de los 2 años, 4, en aquellas circunstancias. Yo te digo, Marx vivía en la pobreza. Y era lo típico que los chavalos murieran ahí nomasito, pues. De 7 logran sobrevivir 3 niñas. Las 3 murieron en circunstancias dramáticas, pues la mayor murió de cáncer en la vejiga. Tenía 38 años, 4 hijos. La menor, él fuera probablemente la más destacada de todas. Ella se suicida porque su amado iba a morir también de cáncer. Entonces, cuando ya ve que es inevitable que va a morir, ella se suicida. Y la otra hermana, ella, las 3 tuvieron éxito. Vivía en Francia con su esposo. Y entonces los 2 tenían un pacto que cuando ya llegaran a viejo, estuvieran achacosos y no tuvieran para mantener, como no habían tenido hijos y no tuvieran quien los cuidara, entonces se iban a suicidar, y se suicidaron. Después de los 60, tenían como 64, 65 años. O sea, esos son la historia de los 3 hijos de Marx y de Jenny von Westphalen, que era una mujer de la aristocracia prusiana. Al principio los suegros no querían y después se hicieron grandes brothers de Carlos Marx, porque eran gente muy culta, pues. Ahí tenemos una foto, esta foto es una joya,
Esta foto es probablemente, no encontré la fecha, pero deduzco que esta foto debió ser tomada en 1918. Debió ser tomada probablemente en mayo, porque Marx nació el 5 de mayo de 1818. Esta foto probablemente fue tomada el 5 de mayo de 1918 en el centenario de Marx, en una plaza de Moscú, y está Lenin al pie de la estatua que le están erigiendo a Marx y a Engels. Y está sano, además Lenin, está recién triunfada la revolución. Esa foto es una joya. Entonces, a ver, para mí, su obra más importante que le escribe con Federico Engels, para mí no es El Capital, que sí, que para el análisis, sí, 3 tomos, hermano, que lo comencé a leer y no hay manera de leerlo solo, tenés que leerlos en grupo o en una clase, ¿sí? No hay forma de leerlo solo eso. Pero para mí la más importante es el Manifiesto Comunista. Y miren ustedes, ahora es una mala palabra. Bueno, desde entonces ya era una mala palabra. ¿Por qué le pusieron comunista al Manifiesto Comunista? Por aquí tengo yo eso, esa historia es bonita. Porque no es un invento, no es una palabra que inventaron Marx y Engels, no. Sí. Lo que pasa es que para la época en que ellos dos escriben el Manifiesto Comunista, 1847-1848, el socialismo ya se había pervertido, la palabra socialista. Se habían adueñado de esa palabra la pequeña burguesía y la aristocracia. No representaba al movimiento obrero la palabra socialista. Entonces socialista era para llegar a las fiestas de los aristócratas. Yo soy socialista, ¿me entendés? Con tu copita ahí. La habían pervertido totalmente la palabra. Entonces ellos buscaron la palabra comunista, que ya desde entonces todo el mundo sabía lo que significaba. O sea, de hecho, la palabra comunista viene de Platón, ¿no? O sea, te estoy hablando de hace muchos siglos en la Grecia antigua, ¿no? Y el comunismo platónico, ¿no? Que representaba, ¿no? una sociedad idealista de relaciones fraternas, etc. Los primeros cristianos eran comunistas porque todo lo ponían en común. La palabra comunista viene de común, de comunión, de compartir. De ahí viene comunista. Comunión tiene la misma etimología de comunista. La palabra que sí inventaron Marx y Engels es la palabra proletario. Eso sí es un invento de ellos. Y puede tener varios orígenes, ellos nunca lo explicaron. Por ejemplo, en alemán, prolet significa plebeyo, vulgar. Por ejemplo. ¿Verdad? Y entonces ellos inventaron esa palabra también porque viene de prolet. Mira lo que es la vida, ¿ves? En esos tiempos, la burguesía, los dueños de las fábricas, que eran fábricas que en condiciones de esclavitud, auténtica esclavitud, les pagaban una miseria, los hacíamos trabajar de lunes a domingo, jornadas extenuantes de 12, 14, 16 horas. Pero en esos tiempos, los patrones fomentaban que los obreros tuvieran montones de hijos, porque de esa manera aseguraban que iban a tener obreros para el futuro. Entonces, y hoy en día, ¿cuál es exactamente lo contrario? El imperialismo lo que quiere es que nadie tenga hijos, porque para eso están los robots, porque está muy poblado el planeta, porque es demasiado, dice el imperialismo, ¿verdad? Entonces, en aquella época tengan los hijos, entonces eran familias de 18, 20 hijos, en serio, y los mataban las enfermedades o el hambre, pero que tuvieran un montón de hijos, para ver cuántos llegan y obtener obreros. Entonces, proletario viene o de prole, de hijos, o de esta palabra que te decía del alemán que significa plebeyo, vulgar, una mezcla, por ahí deben decir.
Y ya te digo de dónde viene el comunismo. El comunismo no es un pensamiento, esto es una síntesis que hace un economista que se llama Santiago Gómez Crespo, no sé qué se hizo, era el Partido Comunista Español, pero no sé qué se hizo. No sé por dónde anda, pues. El comunismo no es un pensamiento conservador, sino progresista y dialéctico, que considera que nunca, oigan esto, nunca se ve dos veces a la misma persona. Uno nunca se baña dos veces en el mismo río, porque esa persona, en el instante que la viste, ya cambió. O sea, vos que me estás escuchando o yo que estoy hablando, ya cambié. Acabo de hablar y ya cambié. Cambió mi organismo físico, cambió mi manera de pensar, cambió mi conocimiento. Nadie es igual de un instante a otro. Todos cambiamos. Lo único que no cambia son cosas que son pétreas, pues. Pero todos los seres vivos cambian permanentemente. La vida es un constante fluir, ¿no? Todo fluye, todo cambia, nada permanece. Como la canción, ¿no? Cambia, todo cambia. La de Mercedes Sosa y Guadalupe Pineda. Las personas no son más que un discurrir en el que nunca son iguales a sí mismas. El pensamiento de una persona consiste en una permanente evolución hasta su muerte. Y nunca el pensamiento de una persona es igual al pensamiento anterior. Siempre estamos en constante cambio. Esto es fundamental, pues, entenderlo. Creo que... Entonces hay dos cosas que en el Manifiesto Comunista hace Marx y Engels. Ahí fundan el materialismo histórico, que vamos a contar qué significa, y ahí enuncian su gran descubrimiento, la explotación de los obreros por parte de los patrones, y lo demuestran. ¿Han leído ustedes el Manifiesto Comunista? Es una maravilla, de verdad que es una maravilla. Y está escrito en un lenguaje bastante sencillo, eso no es gran ciencia entenderlo. Es de rápida lectura además, pero es una maravilla. Es una exhortación, es como un programa político, no es un análisis científico, nada. Claro, dejan plasmadas sus conclusiones a partir de sus descubrimientos, pero no es el capital, pues, no es el idealismo, no es ninguna de sus otras grandes obras. Pues. Léanlo. Y fíjate que al principio se caían mal. Bueno, a Carlos Marx le caía mal Engels, porque Carlos Marx era muy perseguido. Entonces él tenía un periódico y la policía alemana lo perseguía. Bueno, a Carlos Marx lo deportaron de Francia, de Bélgica, de Alemania, de Inglaterra, de todos lados lo corrían. Porque él era implacable. No solamente con la naciente burguesía, sino también contra la aristocracia que iba muriendo, que iba desfalleciendo, que ya iba de salida, pero que se resistía a morir, ¿no? Los condes, los nobles. Era implacable, lo corrían a cada rato, lo sacaban de los países, pues. Entonces el caso es que Carlos Marx tiene ese periódico y Engels le mandaba colaboraciones, pues. Engels era un chico bien educado, todas esas cosas, bien formado, tenía reales, lo mandan después a estudiar a Gran Bretaña, a Inglaterra. Pero bueno, el caso es que Marx creía que él era un espía, un infiltrado de la policía alemana, por eso lo trataba mal. Pero poco a poco fueron descubriendo que el uno pensaba como el otro y se hicieron amigos para toda la vida. Y crearon el marxismo entre ambos. Que hay otra cosa muy importante. Fíjate que una de las hijas de Marx, ahorita no me acuerdo ahorita el nombre, pero una de las hijas de la menor, tuvo una importancia decisiva en la obra cumbre de Engels, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Decisiva, o sea, eso lo escribieron juntos, pero Julia Marx, pero no aparece su nombre. Increíble, ¿verdad? Cómo el machismo aplasta, ¿no? La memoria y los aportes de las mujeres.
En todo, en marxismo no. Bueno, el caso es que hablemos un poco ahora del manifiesto comunista. Entonces, estaban viviendo ya juntos ahí en París. Se hacen brothers y se van a vivir a Francia, a seguir. Pasaban discutiendo todo el día. Hay una estatua en Kirguistán que creo que es la más bonita que yo he visto en mi vida de estos dos personajes. Ese escultor, el que hizo eso, es un genio. Los pone a los dos conversando. Parece que estuviera vivo. Es piedra eso. Es una escultura. Es una maravilla. Entonces me imagino yo, esos son dos hombres hablando todo el día y discutiendo, y viste lo que pasó en Inglaterra, y viste lo que pasó en Alemania y en Francia, y mirá, esto es por acá. Me imagino yo, ¿no? ¿Verdad? Entonces querían explicarle a los obreros. Ellos tenían una liga, una organización que se llamaba la Liga de los Justos, que era tan secreta que nadie podía saber que existía. La Liga de los Justos. Ya la policía había empezado a detectar que estaban conspirando, no sé qué. Entonces le querían decir a la gente, querían poner al descubierto ante los obreros lo que ellos pensaban y presentarles una propuesta. Y por eso es que hacen el manifiesto comunista y escogen la palabra comunista por las razones que ya te dije. Pues. ¿Verdad? Ellos no querían, al principio le iban a poner principios del comunismo, pero decidieron que no se podía andar haciendo manuales. Y en este trabajo del manifiesto tiene una participación destacadísima, al mismo nivel que Marx y Engels, Jenny von Westphalen, la esposa de Marx, que muere poco antes que muriera Marx, como 2 años antes. Y es una de las causas de la depresión de Marx que finalmente fallece. Pues. Ella era mayor que él. Entonces hay dos ideas en el manifiesto comunista. Repito, yo al principio dije, voy a leerles una... No. Hay que fomentar la lectura, léanlo. Yo les voy a contar los análisis de qué es lo que hay en el manifiesto comunista, pero no les voy a leer el manifiesto. Pues. Entonces hay dos ideas. Las dos ideas son parte de una sola, pues, pero sí se pueden distinguir. La primera, esto es importante, lo voy a leer textual así como lo formula Gómez Crespo porque me parece que lo formula muy bien. El manifiesto comunista que él publicó lo hace con muchas notas al pie, lo comenta, está muy bien hecho. Les recomiendo, está en digital, pueden descargarlo y leerlo en esa fuente, muy bueno. La primera idea es que cada persona y sobre todo cada sociedad histórica tiene una ideología distinta, un pensamiento social e ideológico distinto. Toda persona, toda sociedad tiene una manera de concebir la justicia, el derecho, la estética, o sea, qué bonito y qué feo. La libertad, la filosofía, la política, la moral, la sexualidad, la ética o la religión. Toda sociedad, toda persona tiene estas concepciones. Y por esa concepción de la dignidad, de la belleza, de la propiedad, de la vergüenza, de la culpa, del honor, la caridad, el decoro, la propiedad, la virilidad, la feminidad, la infancia o el honor. O sea, todas estas cosas, toda la sociedad tiene estos son algunos, pues, pero básicamente ahí está todo. Tiene una concepción de cada uno de estos elementos en sus circunstancias definidas en el tiempo. Pues. Toda persona y toda sociedad. Tenemos una manera de pensar, qué cosa es bonito y qué cosa es feo, qué cosa me sabe bien, qué cosa me sabe mal, qué cosa es correcto y qué no es correcto. Lo que origina estas ideas distintas en cada persona, en cada sociedad, en cada cultura o civilización, es la estructura económica y productiva de esa sociedad. O sea, va cambiando la economía, la estructura económica de la sociedad va cambiando y eso va cambiando las ideas también.
Las ideas también influyen en los cambios económicos, pero el origen es siempre de qué manera producir la comida. ¿Quién es dueño de esa comida? Te lo estoy poniendo muy simple. Si las diversas sociedades tienen estructuras familiares distintas, porque es verdad, en cada momento histórico las familias tenían distinta manera de concebirse. Es porque el sistema económico de cada una de esas sociedades es distinto. O sea, si cada sociedad considera el sentido de la dignidad de una forma distinta, es porque cada sociedad tiene un sistema económico distinto. A esta concepción de la sociedad y de la historia, Marx y Engels le llamaron materialismo histórico, pero lo llaman después. En el Manifiesto Comunista no aparece ese nombre. Al estudiar la historia de la humanidad se dieron cuenta que cada vez que hay cambio en la estructura económica de una sociedad, inmediatamente se producen importantes cambios en la ideología. Cada vez que una sociedad se produce una transformación importante del sistema económico, la primera generación que crece en la nueva estructura productiva provoca una ruptura generacional. Esto es lo vamos a dedicar aquí. Lo vamos a parar aquí. Los jóvenes, producto de esos cambios económicos, tienen nuevas ideas estéticas, nuevas ideas sexuales, nuevas ideas políticas, nuevas ideas religiosas, nueva moral y de todo tipo. Entonces aquí nosotros hemos asistido a estas cosas. Cambios en la economía en Nicaragua producen inmediatamente una nueva manera de pensar. ¿Y quiénes son los primeros portadores? Los jóvenes. Los primeros portadores. Los cambios económicos, estructurales que hay en la sociedad. Aquí en Nicaragua lo hemos visto. Lo estamos viviendo hoy en día. Porque aquí había un cambio muy importante en la economía a partir no solamente de que Daniel recupera el gobierno en el 2007, sino también con mayor profundidad a partir del golpe somocista. Aquí hubo un cambio estructural sumamente importante y estamos viendo esos cambios, estamos siendo testigos de esos cambios y son los jóvenes los portadores de esas nuevas ideas. Y eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir sintiendo a lo largo de los próximos años y meses. Esto es muy importante. Y la otra idea del Manifiesto Comunista es que él explica la explotación del hombre por el hombre. Ahí lo explica y lo cuenta en palabras muy sencillas. Cómo los trabajadores son explotados. Esas son dos cosas las que le dice a los obreros. Pues mirá, le dice, no son los hombres los que producen los cambios, es la realidad que va cambiando, la economía que va cambiando. Ahí viene. Y también le dice, mira, cuando yo te contrato a vos, yo no te contrato porque yo sea buena gente, lo que quiero es que me trabajes, o sea, que lo que vos hagas en tu trabajo me sea útil. Yo te voy a pagar, pero si vos no me das ganancia, no me servís. ¿Cuál es la ganancia? Mira, yo saco tu salario, lo saco en una hora. Vos me trabajás una hora, eso que me trabajaste en una hora, de ahí saco tu salario. El resto de la hora es para mí. O sea, si vos me producís, voy a decir un invento, un teléfono en una hora, con ese teléfono ya me pagás, ya te pago tu salario. Si producís otras 7 horas y sacás otros 7 teléfonos, esos teléfonos son míos, esa es mi ganancia. ¿Me entendés? O sea, demuestra eso, les explica, les pone en evidencia que eso es lo que está pasando. Recuerden, esto ocurre en 1847, que es cuando el capitalismo está en plena expansión y la explotación es inmisericordia en todas partes. O sea, ahora viven criticando los europeos que los niños, los primeros que incorporaron a los niños al proceso productivo fueron ellos. Niños de 4, 5, 6 años trabajando. Obreros. En condiciones espantosas. Sin derecho a comer en todo el día. Me acuerdo de haber visto un reportaje hace muchos años. Y a las mujeres no les permitían, a las mujeres y a los varones, no les permitían ni siquiera ir a orinar. Entonces orinaban en el propio lugar y aquella fetidez en el ambiente. ¿Te imaginas eso? Para que no se despegaran de la máquina.
Y contra todo eso luchaban los obreros. Por ejemplo, fue una gran conquista de los sindicatos comunistas, la jornada laboral de 10 horas, quien primero la hace ley es Inglaterra, por ejemplo. Porque hasta ese momento la jornada laboral era de 16 horas. Y después vino la lucha por las 8 horas, ahora se está por la lucha de las 6 horas, que hay algunos países que ya la pusieron. ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante, el contexto en que él escribe, que ellos dos escriben, los tres, porque hay que incorporar a la esposa de Marx, escriben el manifiesto comunista. ¿Verdad? Y si vos pasás revista todo lo que ha pasado a la humanidad a lo largo de su historia, es el común denominador. Una parte de la sociedad oprime a la otra, la explota, le impone sus condiciones, le impone su ideología. Siempre ha sido así. Y eso es lo que descubre Marx. Que eso no es casual. O sea, quien tiene el poder impone su ideología, su religión, su moral, su legalidad, su forma de ver el mundo. Quien tiene el poder económico y el poder militar impone todo lo demás. Y hasta que cambian las condiciones económicas, que da un vuelco también a la situación política y militar, hasta ese momento cambia también las concepciones superiores de la superestructura, es decir, la moral, la justicia, el derecho, todo lo demás. Pero tiene que haber un cambio estructural. No es mecánico esto, porque esto es dialéctico, va cambiando una cosa, cambia la otra, se van cambiando unos a otros, no es mecánico, solamente estoy tratando de explicarlo de una manera más simple, pues, para que todos podamos comunicarnos, pues. Y fíjense una cosa, un marxista puede tener ideología, pero el marxismo no tiene ideología, el marxismo es una ciencia. ¿Cómo será esto? De cierto que en las universidades del capitalismo se estudia el marxismo en sus fuentes originales. Estudian a Marx, estudian a Engels, estudian a Lenin. Porque es una ciencia. No es una ideología, es una ciencia. El marxista puede tener una ideología, claro, la tiene de hecho, pero la ciencia no la tiene. Es como que me digas que la biología tiene ciencia, la biología no tiene ciencia. Perdón, la biología no tiene ciencia. O que la informática, perdón, que no tiene ideología. O que la informática tiene ideología. ¿Qué ideología va a tener la informática? Es una ciencia. El que hace o el que se apropia de esa ciencia sí tiene ideología, pero la ciencia por sí misma no tiene ideología. Entonces el marxismo es una ciencia. El marxista adopta las ideas de esa ciencia y tiene su propia ideología, pero no el marxismo. Esto es muy importante, hacer la diferencia. ¿Por qué Marx es tan demoledor contra la religión en aquella época? No lo hace desde el punto de vista espiritual. Lo hace porque la jerarquía católica, que era la que mandaba, tenía poder omnímodo en toda Europa, era un opio. Era realmente la droga. Así sometían a los obreros, con la amenaza del infierno, con la amenaza de excomulgarte. Sometían al servicio de los señores feudales, al servicio de los aristócratas, de los condes, de los duques, de los dueños de las tierras, dueños de pueblos enteros. Entonces, o sea, la Iglesia Católica se hizo parte del problema, derrotar por la burguesía. La burguesía destrozó toda la influencia del Vaticano en la composición. Por eso el laicismo, ¿no? En la composición de los gobiernos, en las tomas de decisiones, en la elaboración de las leyes, la destrozó, la pulverizó. Ahora la han recompuesto y ahora la han vuelto a poner porque se vuelven conservadores, eso es así, pues, pero bueno. Actualmente, la ideología oficial, el pensamiento único burgués, con todas sus constituciones burguesas, sus derechos humanos burgueses, su dignidad burguesa de la persona y todo el entramado ideológico burgués,
como el sistema familiar, el jurídico, el religioso, el sexual o el político, está destinado a facilitar la explotación capitalista del obrero. O sea, todo el sistema ideológico de una sociedad está destinado a afianzar el poder dominante de esa sociedad. Todo. Y es contra eso que luchan los dominados. El somocismo tenía su andamiaje, sus leyes, sus curas, su moral, todo. Eso era el somocismo. El somocismo no solamente era la guardia. El somocismo era todo un sistema sobre la base de una manera de funcionar de la economía, que era una explotación despiadada, el despojo continuado de los campesinos, de sus tierras, y una explotación despiadada que iba acompañada de la represión despiadada. Y el somocismo era en todo el sistema. Nosotros destruimos, no dejamos ni un bloque del somocismo. O sea, el pueblo de Nicaragua arrasó con el somocismo como sistema. Nosotros cambiamos el sistema. Construimos un nuevo andamiaje jurídico. La Constitución de 1987 es la piedra angular. Construimos nuevas instituciones del Estado, Ejército, Policía, Ministerio de Gobernación, del Interior en aquella época. Te voy a dar un ejemplo de cómo cambiamos, o sea, por qué decimos que, o sea, las ideas dominantes de una sociedad son fruto de una estructura económica y social, pero a su vez esas ideas afianzan al poder que domina esa sociedad. Es decir, si los ricos mandan en una sociedad, todas las ideas que se predican en esa sociedad, los medios de comunicación, el sistema educativo, las manifestaciones artísticas, afianzan el poder de los ricos. Y al revés, cuando los pobres desalojan a los ricos del poder, las ideas nuevas que surgen afianzan su poder, y lo mismo ocurre en Nicaragua. ¿Estamos claros? Es decir, toda la manera de pensar, la familia debe ser de esta manera, vos te debes comportar de esta manera, todo eso afianza o lo dicta la clase que está dominando, la clase que tiene el poder económico y el militar. Esa clase tiene su idea y se las impone a toda la sociedad, su moral, su manera de percibir el origen del mundo, la religión, la espiritualidad, todo eso lo imponen. Y entonces todo el resto de la sociedad asume como propias esas cosas, hasta que se va dando cuenta, van creando sus propias maneras de pensar a partir de que va cambiando su realidad económica. ¿Sí? Ojalá que me haya logrado explicar en todas estas cosas. Pues. A un marxista no se le puede convencer con argumentos éticos, morales, religiosos o políticos, porque es un sistema de pensamiento. Esto no es de ideología, es una ciencia. Ciencia social. ¿Sí? Entonces recuerden, pues, las dos cosas principales que enuncian Marx y Engels y la esposa de Marx en el Manifiesto Comunista son el materialismo histórico, que no le dan ese nombre, y la explotación del hombre sobre el hombre. O sea, la manera como le sacan el jugo a los obreros, y ahí se lo dice Marx: mirá, ve, así es que te explotan, vámonos, sea baboso, vámonos. Hay que rebelarse, hay que tomar el poder, hay que cambiar estas cosas. ¿Verdad? Entre Marx, Engels y Jenny, que hacen el Manifiesto Comunista. Dice Engels, Engels escribió la biografía de Marx. Marx, los dos grandes descubrimientos. El primero es la revolución que ha llevado a cabo en toda la concepción de la historia universal. Hasta Marx, toda la concepción de la historia descansaba en el supuesto de que las últimas causas de todas las transformaciones históricas habían que buscarse en los cambios que se operan en las ideas de los hombres. Cuando cambiaban las ideas, cambiaban la sociedad, antes de Marx. Y que de todos los cambios, los más importantes, los que regían toda la historia, eran los políticos.
No se preguntaban de dónde le vienen a los hombres las ideas, ni cuáles son las causas motrices de los cambios políticos. Pues bien, dice Engel, Marx demostró que toda la historia de la humanidad hasta hoy es una historia de la luchas de clases, que todas las luchas políticas tan variadas y complejas solo giran en torno al poder social y político de una u otras clases sociales, por parte de las clases viejas para conservar el poder y por parte de las clases nuevas ascendentes para conquistar el poder. Situándose en este punto de vista, siempre y cuando se conozca suficientemente la situación económica de la sociedad en cada época, conocimiento de los que ciertamente carecen totalmente nuestros historiadores profesionales. Siempre que vos te sitúes en este punto de vista, se explica del modo más sencillo todos los fenómenos históricos y asimismo se explican con mayor sencillez los conceptos y las ideas de cada periodo histórico. No es que de pronto a alguien se le ocurrió que qué bonito que es construir las casas de papel. Vamos a construirlas de papel. No, hermano, no es así la cosa. Así no funciona. Van cambiando la manera como produce la sociedad, cómo resuelve los problemas materiales, van cambiando las ideas. Pero además hay otra cosa que nos enseña Marx. Antes que hacer política, la gente tiene que comer. Si no hay comida, no hay política. Si no hay comida, a la gente no le interesa andar disputando el poder. Lo que le interesa es comer. Esa persona y su familia. O sea, la producción material de bienes alimenticios es indispensable si vos querés hacer política. Y aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Si la gente no tiene un plato de comida todo mañana, mediodía y noche para él o para ella y su familia, no hay manera que vos puedas empujar otro tipo de planteamiento, de proposiciones. Tiene que haber comida. Con el estómago satisfecho vos podés pensar en otras cosas. Pero ¿qué es lo que salen a buscar todo el mundo al amanecer? ¿Qué es lo que hace todo el mundo? ¿Qué es lo que te motiva? Ir a buscar la comida. Sea porque tenés un trabajo asalariado, sea porque tenés un trabajo por cuenta propia. O porque no tenés trabajo y tenés que ir a buscar quien te regale para la comida, lo que sea. Pero tu motivación es resolver la comida del día. Si eso no se resuelve, en ningún otro aspecto vas a avanzar. Tan importante por eso es ese inmenso logro, gigantesco logro de la revolución, que es la soberanía alimentaria, ¿no? Que nosotros producimos lo que nos comemos. Pero bueno, para comértelo necesitas tener el dinero que compre esos alimentos. Entonces, si vos no creas las condiciones para que todo el mundo pueda tener un ingreso que le permita sobrevivir, o sea, comprar su comida, comprar su ropa, comprar sus bienes indispensables para su vivienda. Si vos no creas esas condiciones, no estás haciendo nada. ¿Y qué ha habido de cambio en Nicaragua de 2018 para acá? Que la oligarquía dejó de tener la rectoría de la economía. Que la tuvo. Que ahora la rectoría de la economía está en manos de una fuerza que fomenta a la pequeña y mediana producción. No es a expensas de la gran producción, pero su prioridad son la pequeña y mediana producción. Los trabajadores y los pequeños y medianos productores. Esa es la prioridad. Productores del campo y de la ciudad. Y los trabajadores. Entonces, de 2018 para acá, las políticas económicas se dictan en función de fomentar esos intereses. Y vos ves que hay un cambio que cada vez va cambiando la manera de cómo la gente toma sus decisiones y saca conclusiones. Ha habido un cambio notable en los últimos 5 años en la ideología de la gente. La gente ahora ya sabe por dónde chima el zapato de algunos que se las picaban de muy demócratas. Ya saben por dónde viene la cosa. Porque lo vivieron. Porque además están cambiando sus circunstancias económicas. Están cambiando la manera de producir. Hay unos cambios espectaculares en Nicaragua en los últimos 5 años.
Y esto va a tener mayores consecuencias en el próximo lapso de tiempo, pues 4 o 5 años más. O sea, la formación de la fuerza de trabajo como técnicos, como profesionales, que acompaña esos cambios económicos, eso va a tener también un resultado ideológico a mediano plazo, ya verás. Ese es el gran descubrimiento de Marx. La historia es la lucha de clases por el poder económico, poder político, poder ideológico. Quien detenta el poder económico, detenta el poder político. Sí, señor. Y desde el poder político construirse el poder ideológico, el poder cultural, el poder general, para consolidar tu poder económico. Vos tomás el poder político para consolidar tu poder económico y no al revés. No es que tomás el poder político para hacer poder económico, no, hermano, es al revés. El poder económico produce el poder político. Y cuando las nuevas clases se ponen de acuerdo porque ya están hartas de ser explotados, toman el poder y cambian la situación económica y política, porque tomaron el poder los empobrecidos, por ejemplo en Nicaragua. Eso. Hay que leer, hay que estudiar. Los invito a leer detenidamente el Manifiesto Comunista, escrito en 1847-1848 por Lenin, por Marx y por Engels. Marx, un hombre de tan profundas ideas y pensamientos que fundó una nueva ciencia y que influyó en todo el planeta. Hace más de 200 años nació, hace 140 años murió, y sus ideas siguen influyendo en el quehacer cotidiano del planeta entero. Es impresionante, es impresionante. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.